El hombre del uniforme. Mi nombre es Karl, y trabajé como guía en los búnkeres subterráneos de Alemania, lugares llenos de historia y, a veces, de algo mucho más inquietante. Una noche de invierno, decidí quedarme tarde para inspeccionar una nueva sección que acabábamos de abrir al público, un túnel angosto que llevaba a un antiguo almacén. No me importaba estar solo, siempre pensé que las historias de fantasmas eran tonterías. Entré en el túnel con una linterna en mano, escuchando el eco de mis pasos en las paredes húmedas. El aire era pesado, como si algo invisible estuviera presionando mis pulmones. Cuando llegué al almacén, me encontré con viejas cajas cubiertas de polvo, llenas de documentos y cascos oxidados. Mientras revisaba, escuché algo que me hizo detenerme. Pasos. Eran ligeros, pero firmes, acercándose desde el túnel que acababa de recorrer. Giré rápidamente y alumbré con la linterna, pero el pasillo estaba vacío. «Hola, ¿hay alguien ahí?». Mi voz resonó, pero no hubo respuesta, solo un silencio tan profundo que hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Decidí regresar al túnel para verificar, pensando que tal vez un compañero había bajado sin avisar. Pero cuando llegué al pasillo, lo vi. Una figura humana, alta, vestida con un uniforme militar de la Wehrmacht, de pie al final del corredor. La linterna temblaba en mi mano, pero aún así pude distinguir algo perturbador: no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una sombra impenetrable. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. No respondió. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, mientras el aire se volvía más y más frío. De repente, comenzó a caminar hacia mí. Pero sus pasos no eran normales. Eran lentos, deslizantes, y no parecía tocar el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y retrocedí, pero mis pies tropezaron con algo y caí al suelo. Cuando levanté la mirada, la figura estaba justo frente a mí, inclinándose. En ese instante, una voz grave y distorsionada resonó en el túnel: «No debiste venir aquí». La linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad fue total, y el frío era insoportable, como si me estuviera ahogando. Sentí una mano gélida rozar mi rostro, y algo dentro de mí se rompió. Me puse de pie y corrí como un loco, tropezando y arañándome con las paredes hasta que salí a la superficie. Desde esa noche, no he vuelto a poner un pie en ese búnker. Pero a veces, cuando estoy solo en casa, escucho esos mismos pasos deslizándose detrás de mí, y sé que algo me siguió desde esas profundidades. La estación fantasma. Mi abuelo era soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca hablaba mucho de esa época, pero había una historia que me contó justo antes de morir. Una historia que aún me da escalofríos cada vez que pienso en ella. Era el invierno de 1944, y su unidad había recibido la orden de evacuar una zona ocupada en Francia. Su misión era escoltar un tren que transportaba suministros y documentos secretos. La noche era fría y oscura, y una tormenta de nieve azotaba los rieles. En el trayecto, el tren tuvo que detenerse en una estación abandonada. El lugar estaba desolado, cubierto por la nieve y envuelto en un silencio inquietante. La estación no aparecía en ningún mapa, pero el conductor insistió en que era seguro esperar allí hasta que mejorara el clima. Mi abuelo y otros 2 soldados bajaron para inspeccionar. La estación estaba completamente vacía, pero algo no cuadraba. Había lámparas de gas encendidas, parpadeando con una luz débil, como si alguien acabara de estar allí. En la sala principal, encontraron viejas maletas y abrigos apilados, como si las personas hubieran desaparecido de repente. Mientras revisaban, mi abuelo escuchó un ruido. Era un murmullo bajo, casi como un susurro, proveniente de las vías. Miró hacia afuera y vio algo que nunca pudo olvidar. A lo lejos, un grupo de figuras caminaba lentamente hacia el tren. Sus siluetas eran humanas, pero algo estaba mal. Se movían de forma antinatural, como si sus cuerpos estuvieran torcidos. Llamaron a los demás soldados, y todos se prepararon para un posible ataque. Pero cuando las figuras se acercaron lo suficiente para distinguirlas, el terror los paralizó. Sus rostros estaban vacíos, como si sus ojos y bocas hubieran sido borrados. Algunos llevaban uniformes desgarrados, otros ropas civiles manchadas de sangre. Las figuras rodearon el tren sin emitir sonido alguno. Los soldados abrieron fuego, pero las balas atravesaban a las figuras sin causarles daño. Mi abuelo juró que vio una de esas cosas sonreír, aunque no tenía boca. De repente, las lámparas de gas se apagaron y la estación quedó sumida en la oscuridad total.
Los gritos de los soldados llenaron el aire mientras esas figuras entraban al tren. Mi abuelo y un compañero lograron escapar corriendo hacia el bosque. Cuando llegó el amanecer, regresaron al lugar con refuerzos. La estación había desaparecido. No había rastro del tren, de los soldados, ni siquiera de las vías. Era como si nunca hubiera existido. Mi abuelo siempre terminaba la historia diciendo, ese tren sigue viajando. Pero ya no transporta suministros, transporta almas. El hospital bajo tierra. Era 1943 y yo era enfermero en un hospital militar improvisado en una red de túneles bajo las montañas de Italia. La guerra estaba en su punto más sangriento y los heridos llegaban sin parar, algunos apenas aferrándose a la vida. Aquel lugar era un laberinto frío, con paredes húmedas y el sonido constante de gemidos y gritos de dolor. Pero no era el sufrimiento lo que hacía aquel hospital insoportable, era algo más, algo que vivía en las sombras. Todo comenzó una noche cuando llevé un informe al cirujano jefe. Los pasillos estaban vacíos, salvo por el eco de mis pasos. Mientras caminaba, escuché algo que me detuvo en seco, un susurro bajo y apagado, como si alguien hablara justo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Pensé que era mi mente jugando conmigo por el cansancio, así que seguí caminando. Pero el susurro no se detuvo. Ahora parecía venir de las paredes mismas, palabras incomprensibles que se mezclaban con el aire frío del túnel. Cuando llegué a la oficina del cirujano, encontré la puerta abierta. La habitación estaba vacía, salvo por una camilla cubierta con una sábana ensangrentada. Algo en esa camilla me atrajo, como si una fuerza invisible me obligara a acercarme. Levanté la sábana y mi corazón casi se detuvo. No había nadie allí, solo un uniforme militar cuidadosamente doblado y un casco. Pero lo más aterrador era que el casco tenía un agujero limpio de bala en el centro. De repente, escuché un grito desgarrador proveniente de la sala de operaciones. Corrí hacia allí, pero cuando llegué, no había nadie, ni pacientes ni médicos. La sala estaba vacía, pero la mesa quirúrgica estaba llena de sangre fresca que goteaba lentamente al suelo. Entonces, lo vi. En la esquina más oscura de la habitación, una figura humanoide, alta y delgada, vestida con un uniforme manchado de sangre. Su rostro estaba cubierto por vendas, pero de debajo de ellas emanaba un sonido horrible, una mezcla de llanto y risas. Parpadeé, y la figura desapareció. En su lugar, una voz resonó en mi cabeza, nunca saldrás de aquí. Aquella noche abandoné el hospital, dejando atrás a los pacientes y a mis compañeros. Pero a veces, cuando cierro los ojos, veo ese rostro vendado y escucho los gemidos de las almas que aún están atrapadas en esos túneles. El escuadrón desaparecido. Me llamo Víctor y serví como explorador para el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Mi unidad fue enviada a una remota región de Polonia para buscar a un escuadrón que había desaparecido durante una misión nocturna. Era pleno invierno y la nieve caía en densas ráfagas, dificultando nuestra visión y entumeciendo nuestros cuerpos. Nos adentramos en un bosque espeso que parecía interminable, con árboles altos que se torcían como si quisieran atraparnos. Después de horas de búsqueda, encontramos algo, una trinchera improvisada cubierta por ramas y nieve. Al acercarnos, vimos los cascos y las armas del escuadrón desaparecido, pero no había señales de ellos. El comandante ordenó que nos dividiéramos en grupos para rastrear la zona. Yo y otros 2 soldados avanzamos más profundo en el bosque, donde el aire era más denso y pesado. Fue entonces cuando encontramos la primera pista, huellas humanas, descalzas, en la nieve. Las huellas nos llevaron hasta un claro. En el centro, había una pila de cuerpos apilados, cubiertos de escarcha. Sus rostros estaban congelados en expresiones de puro terror, con los ojos abiertos como platos. Lo más extraño era que no había señales de heridas de bala ni de combate. Parecían haber muerto simplemente de miedo. Mientras tratábamos de entender lo que veíamos, el viento comenzó a aullar, trayendo consigo un sonido que nunca olvidaré, una mezcla de gritos y risas distorsionadas. Los árboles crujían a nuestro alrededor y la nieve bajo nuestros pies parecía vibrar. De repente, uno de mis compañeros señaló algo entre los árboles. Una figura alta y delgada, envuelta en sombras, nos observaba desde la distancia. No tenía rostro, solo una superficie negra y vacía donde deberían estar sus rasgos. «Disparen», gritó uno de los soldados, y vaciamos nuestros cargadores. Pero la figura no se movió. En cambio, comenzó a acercarse, deslizándose sobre la nieve sin hacer ruido.
A medida que se acercaba, sentí un frío tan intenso que me quemaba la piel. Corrimos. Dejamos nuestras armas, las provisiones, todo. Pero mientras escapábamos, escuchaba los gritos de mis compañeros detrás de mí, uno por uno, apagándose en la distancia. No me atreví a mirar atrás. Cuando finalmente salí del bosque, estaba solo. Conté mi historia al comandante, pero nadie me creyó. Dijeron que el escuadrón probablemente murió por la exposición al frío, y que mi mente estaba afectada por el trauma de la guerra. Pero sé lo que vi. Y en mis sueños, todavía escucho esos gritos y veo esa figura sin rostro, esperándome en la oscuridad. El hombre que no dormía. Era 1945, y mi pelotón había sido enviado a un pequeño pueblo alemán que había quedado completamente aislado tras los bombardeos. Nuestra misión era sencilla, asegurarnos de que no quedaran soldados enemigos escondidos en la zona. Al llegar, encontramos un lugar extraño. No había signos de vida, pero todo parecía en perfecto estado, casas intactas, puertas abiertas, incluso mesas puestas con comida que había comenzado a pudrirse. El silencio era lo más inquietante. Ni el canto de un pájaro, ni el crujir de la madera en las casas. Solo nosotros y nuestras pisadas en las calles vacías. Decidimos establecer un campamento en la iglesia del pueblo, una estructura gótica que parecía más un mausoleo que un lugar de fe. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de una fogata improvisada, apareció un hombre. Caminó lentamente desde las sombras, vestido con ropas civiles, pero su rostro estaba cubierto de suciedad y sus ojos estaban hundidos como si no hubiera dormido en semanas. ¿Dónde están todos?, preguntamos. El hombre no respondió al principio. Solo se quedó allí, mirando el fuego. Finalmente murmuró, no debieron quedarse aquí. Ellos no quieren que estén aquí. ¿Quiénes son ellos?, le insistí, pero no respondió. Solo se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Aquella noche fue cuando comenzaron las cosas extrañas. Uno de nuestros hombres, Iván, desapareció mientras hacía la guardia. Lo buscamos durante horas, pero lo único que encontramos fue su casco, con marcas de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado abrirlo. Los días pasaron, y las desapariciones continuaron. Siempre en silencio, siempre sin rastro. Cada noche escuchábamos pasos fuera de la iglesia, susurros que no podíamos ubicar, y golpes en las paredes que hacían eco por todo el lugar. Una noche, decidí quedarme despierto y vigilar. Fue cuando vi al hombre otra vez, de pie en el umbral de la iglesia. Lo llamé, pero no respondió. En cambio, señaló hacia el altar. Me acerqué, y lo que vi me heló la sangre. Detrás del altar, había una trampilla oculta. La abrí con cuidado, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Mi instinto me gritaba que no bajara, pero algo me empujó a seguir. Abajo, encontré una cripta llena de cuerpos. No eran soldados, eran aldeanos, hombres, mujeres y niños, todos colocados en posiciones grotescas, como si hubieran sido rotos y vueltos a armar de forma incorrecta. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y sus bocas parecían congeladas en un grito eterno. De repente, escuché un susurro junto a mi oído, ellos no duermen, y ahora tú tampoco. Subí corriendo las escaleras, pero cuando llegué arriba, la iglesia estaba vacía. Todos mis compañeros habían desaparecido, incluso sus pertenencias. El fuego se había apagado, y el hombre ya no estaba. Cuando el sol finalmente salió, fui encontrado por una unidad aliada, delirando y cubierto de tierra. Nadie creyó mi historia. Pero desde esa noche, no he podido dormir. Cada vez que cierro los ojos, siento que algo me observa, esperando que baje la guardia. La niña en el bosque. Era 1942, y nuestro escuadrón había recibido la orden de atravesar un bosque denso cerca de Smolensk. La zona estaba deshabitada y desolada, pero se decía que patrullas enemigas merodeaban por allí. Avanzábamos con cautela, atentos a cualquier ruido. La niebla cubría el suelo como una manta, y la luz de la luna apenas atravesaba las copas de los árboles. A medida que avanzábamos, algo llamó nuestra atención, un suave canto. Era una voz aguda, como la de una niña tarareando una canción. Miramos alrededor, pero no había nadie. Debe ser un eco, dijo nuestro comandante. Pero todos sentíamos lo mismo, el aire estaba cargado, pesado, como si el bosque nos vigilara. El canto nos llevó a un claro donde encontramos una cabaña pequeña y destartalada. Era imposible no verla, parecía surgir de la nada, con un techo de paja y ventanas cubiertas de mugre.
Dentro, había una mesa rota, sillas volcadas y juguetes antiguos tirados por el suelo. Fue entonces cuando la vimos. Una niña pequeña, de no más de 8 años, sentada en el rincón más oscuro de la habitación. Vestía un vestido blanco sucio, y su cabello rubio estaba enredado. No se movió al vernos, solo seguía tarareando esa canción monótona. ¿Estás bien?, pregunté, intentando no sonar intimidante. La niña levantó la mirada lentamente, y lo que vi me congeló. Sus ojos no eran normales, eran completamente negros, como pozos infinitos. El comandante, quizás pensando que era una refugiada perdida, intentó acercarse, pero tan pronto como dio un paso, la niña dejó de cantar. El silencio fue tan repentino que hizo que todos diéramos un paso atrás. De pronto, ella se levantó y señaló hacia el bosque, sin decir una palabra. A pesar de nuestra reticencia, sentimos una extraña presión que nos empujaba a seguir su indicación. Caminamos en la dirección que señalaba, cada vez más adentrándonos en el bosque, hasta que encontramos un campo lleno de cruces de madera improvisadas. Había decenas, tal vez cientos, clavadas en el suelo, como un cementerio sin nombre. Las cruces estaban marcadas con símbolos que ninguno de nosotros pudo reconocer. De repente, escuchamos el canto otra vez, pero esta vez no era solo una voz. Había decenas, tal vez cientos, viniendo de todas direcciones. Era imposible identificar de dónde provenían, y el sonido se volvía más fuerte, más caótico, como si las voces estuvieran dentro de nuestras cabezas. Cuando nos giramos para regresar, la niña estaba allí, pero ya no era una niña. Su cuerpo parecía torcerse y alargarse, y su rostro se había deformado en una mueca imposible. Los ojos negros brillaban en la oscuridad mientras el canto aumentaba en intensidad. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que corrí sin mirar atrás, dejando a mis compañeros. Cuando llegué a la base, fui el único que regresó. Los demás simplemente desaparecieron y nadie volvió a encontrar rastro de ellos. A veces, en mis sueños, escucho ese canto y sé que algún día me encontrarán. La estación del bosque. Era 1941, y yo formaba parte de un pequeño escuadrón enviado para investigar una estación de tren abandonada en un bosque en la frontera entre Polonia y Ucrania. Los informes decían que los trenes habían dejado de pasar por allí hacía semanas, y los residentes locales afirmaban escuchar ruidos extraños en la zona. Nuestra misión era simple, explorar y asegurar la estación. Cuando llegamos, el lugar estaba envuelto en una niebla densa. La estación era pequeña, con un edificio principal cubierto de musgo y un andén vacío. Pero lo más extraño era el silencio. No había animales, ni siquiera el crujir de ramas bajo nuestros pies. Parecía que el bosque entero estaba conteniendo la respiración. Nos dividimos para inspeccionar. Yo y otro soldado, Anatoly, revisamos el edificio principal. Dentro, encontramos una taquilla rota y algunos papeles esparcidos. Anatoly recogió un cuaderno lleno de garabatos, como si alguien hubiera intentado escribir algo pero se hubiera arrepentido a mitad de cada palabra. ¿Qué significa esto?, murmuró Anatoly. Antes de que pudiera responder, escuchamos un silbido lejano. Era el sonido de un tren, pero la estación había estado inactiva durante meses. Salimos corriendo al andén, donde los demás también esperaban. La niebla era más espesa ahora, pero a lo lejos vimos las luces de un tren acercándose. Lo extraño era que no había ruido de motores ni del movimiento en los rieles, solo el silbido, que ahora parecía más un grito agudo que un sonido mecánico. El tren se detuvo frente a nosotros. Era antiguo, cubierto de óxido, con ventanas opacas. La puerta de uno de los vagones se abrió con un chirrido, revelando un interior oscuro y vacío. Nuestro comandante nos ordenó abordar para investigar. Uno por uno, subimos, dejando a un soldado afuera para vigilar. El interior del vagón olía a humedad y algo más, un hedor metálico, como sangre vieja. Las paredes estaban llenas de marcas de arañazos y había asientos rotos esparcidos por todas partes. Mientras avanzábamos, el vagón parecía más largo de lo que debería ser, como si nunca terminara. Fue entonces cuando las puertas se cerraron de golpe y el tren comenzó a moverse. Intentamos abrirlas, pero no se movían. Las ventanas mostraban solo oscuridad, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Uno de los soldados comenzó a gritar, señalando un rincón. Allí, entre las sombras, había figuras. No personas, no del todo. Eran altos y delgados, con extremidades demasiado largas y rostros sin rasgos, solo agujeros donde deberían estar los ojos y la boca.
Las luces comenzaron a parpadear y las figuras se movieron hacia nosotros, deslizándose como sombras líquidas. Disparamos, pero las balas atravesaban sus cuerpos como si no estuvieran realmente allí. Cuando todo se volvió oscuridad, lo siguiente que recuerdo es despertar en el bosque, solo, con el tren desaparecido y mis compañeros nunca encontrados. Regresé al campamento, pero nadie me creyó. Solo dijeron que mi escuadrón fue reportado como desaparecido en acción. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho ese silbido, y sé que algún día, el tren regresará por mí.